Gracias a todos los que estén por allá en la sala y también a quienes estén conectados. Mucho gusto de tenerlos por acá en este coloquio, nuevo coloquio del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Eh, Hoy día tenemos la presentación de Ignacio Páez. Ignacio es eh, doctor en comportamiento organizacional de la Case Western Reserve University y es ingeniero civil, magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica. Actualmente además es miembro del directorio de la División de Organization Development and Change, de la Academy of Management y del comité editorial de dos journals, del Journal of Applied Behavioral Science y de la Appreciative Inquiry Practitioner. Además, es consultor senior en procesos de cambio organizacional, estrategia e innovación sustentable, desarrollo de liderazgo y desarrollo de equipo. Gonzalo Salazar, tienes que apagar tu micrófono. Su área de investigación incluyen el desarrollo organizacional positivo, el desarrollo organizacional dialógico, el cambio organizacional, el desarrollo de equipos y la sustentabilidad corporativa. Y su investigación ha sido premiada por la División de Organization Development and Change de la Academy of Management. Así que es un lujo tener a Ignacio, quien se integró hace poquito en nombramiento compartido con la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Así que súper expectante de conocer su investigación y de poder establecer una conversa con Ignacio. Ignacio. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes a todos que están aquí presentes, los que están acá por Zoom. El tópico que les voy a hablar hoy día es teoría prospectiva, ¿ya? Investigando sobre futuros deseados para dar respuesta a grandes desafíos. ¿Ya? Cuando Benjamín me pidió como para elegir un tema para presentar al IDS, estuve buscando qué alternativas tenía, si alguna investigación ya más avanzada, otra más como en ciernes. Finalmente elegí esta, que es una investigación bastante en ciernes, pero que creo que puede generar como una discusión interesante para el equipo del IDS, fundamentalmente porque fomenta la interdisciplina, la transdisciplina también, y es una mirada, una conversación que está emergiendo en el campo del management, pero probablemente quizá está bastante más desarrollada en otras disciplinas. Entonces, también sería interesante poder tener perspectivas distintas respecto de esto, desde la interdisciplinariedad que caracteriza al IDS. Entonces, la presentación, bueno, tiene un breve contexto, cuál es mi área de investigación, dado que tenemos distintas aquí disciplinas, personas que tengo de distintos background, más o menos situar qué es lo que yo estudio, después grandes desafíos, pero desde una mirada del management, qué es lo que es teoría en management, las fortalezas, limitaciones actuales, que es la conversación actual hoy día que está bastante en boga, y finalmente voy a terminar con la teoría en perspectiva y con algunas conclusiones que sinteticen un poco la conversación que lo voy a presentar hoy día. Entonces, bueno, mi área de investigación principal es el management. Acá hay dos definiciones, estas bien muy citadas, que se usan mucho para definir lo que es el management. Una bien antigua, del año 60, que dice que es el arte de lograr que las cosas se hagan a través de y con personas en grupos formalmente organizados. Bien general. Y esta que es una cita de Daft, que es uno de los textos que más se utilizan en la administración hoy día, dice el logro de objetivos de una organización de manera eficaz y eficiente. Estos conceptos generalmente están siempre presentes a través de la planificación, organización, dirección y control de los recursos de la organización. ¿Ya? Esa es como la disciplina management en general. Mi área de especialización está más en lo que es desarrollo organizacional y cambio. ¿Ya? Esta también es una de las definiciones más citadas, es un campo de estudio que busca comprender los procesos de cambio planificados, evaluar los efectos de los esfuerzos para promover el cambio social y desarrollar mejores teorías de los procesos de cambio. Esa es como la disciplina en la cual yo me he especializado en particular dentro del management como disciplina general. Y además a esto le he adicionado la sustentabilidad corporativa, que básicamente trata de entender cuál es el rol de las empresas en la creación de valor social ambiental
Y para mí hay dos preguntas que son súper relevantes y que tienen que ver con la charla de hoy día. Es cómo pueden aportar las empresas a crear una sociedad más próspera y floreciente, y cómo pueden favorecer el cambio social para solucionar grandes desafíos. Entonces, ¿qué son los grandes desafíos? Esto es una literatura que viene bien antiguo, desde problemas matemáticos como no resueltos, se formuló desde ahí, pero luego se empezó a utilizar para describir ciertos problemas complejos que hay en la sociedad y que no tienen una solución como bien establecida. Entonces, la definición, problema fundamental de la sociedad, que son complejos, inciertos, de alto riesgo y cuyo manejo y resolución implican un cambio en la forma en que las organizaciones y la sociedad en su conjunto se comportan. ¿Ya? Esta es una definición que viene desde el campo de la teoría organizacional. Este es probablemente uno de los artículos más citados en cuanto a la formulación y también abordaje de grandes desafíos en el campo del management, un estudio que se publicó el año 2015 en Organization Studies, cuando está como emergiendo esta teorización, y creo que es como uno de los artículos fundacionales que tenemos hoy día desde el área de la teoría organizacional para comprender este fenómeno. Y hoy día se caracteriza también como un tema de investigación que resuena con académicos que han abogado por enfoque orientados a problemas y centrados en el impacto de los estudios organizacionales en la sociedad. En general, hoy día los grandes desafíos como tema de estudio está bastante centrado en académicos que buscan generar impacto con la investigación en temas que son socialmente relevantes. Un ejemplo de grandes desafíos son todas las temáticas asociadas, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, cambio climático, las crisis socioambientales en general que estamos viviendo hoy día, en general, se describen como grandes desafíos. Según Ferraro, Etzion y Geman dicen que los grandes desafíos tienen tres características que son relevantes para el abordaje desde el management. Primero, son complejos. Son problemas que se caracterizan por muchas interacciones, asociaciones y también dinámicas no lineales. Es decir, las relaciones causa-efecto son distantes en el tiempo y por ende es complicado teorizarlos con las metodologías tradicionales. Son inciertos, los problemas de evolución son difíciles de prever para los actores que no pueden identificar adecuadamente los posibles estados futuros del mundo. En el fondo, la incertidumbre, como sabemos, crece en el tiempo. Entre más distante el futuro, hay mayor incertidumbre, y los grandes desafíos en general son problemáticas que están establecidas, que se viven en el presente, pero se proyectan hacia el futuro distante. Y son evaluativos, es decir, los problemas trascienden los límites jurisdiccionales, implican múltiples criterios de valor y pueden revelar nuevas preocupaciones incluso mientras se abordan. ¿Ya? Esto también porque en los grandes desafíos generalmente trascienden los bordes de las organizaciones, de las instituciones, de los países incluso. Entonces hay distintas miradas de valor o distintas voces que están puestas en cómo se entienden. Hay límites jurisdiccionales, hay leyes, por ejemplo, que distintos países facilitan o dificultan el abordaje de grandes desafíos. Entonces no hay respuestas tan sencillas o concretas a estos problemas. Y eso hace que sean como problemas, le dice, como intractable problems, weak problems también han sido sinónimos que se usan para abordar estas temáticas. Entonces, desde el management, hoy día, en la discusión actual, de hecho, si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado en las últimas conferencias de la Academy of Management, que es la institución más importante de management, el tema de grandes desafíos en los últimos 5 años, yo diría, ha estado creciendo en términos de relevancia. ¿Ya? Hoy día hay muchas sesiones, paneles, simposios, donde se utiliza el concepto de grandes desafíos para abordar distintas problemáticas asociadas al management. Entonces, desde el management se dice hoy día que son preguntas de investigación que vale la pena estudiar. O sea, en esta idea como de rigor y relevancia, que está siempre presente en los estudios académicos, científicos, esta es una manera de asegurar la relevancia de la investigación. ¿Ya? Se plantea que el management puede ser una herramienta para abordar grandes desafíos, ¿sí? Y también se estudian propuestas organizacionales a problemas complejos que no han sido resueltos. Esa es la manera como, en una síntesis bien general, es como el management y la teoría organizacional ha abordado este fenómeno, ¿sí? Y la pregunta que surge es si nuestros métodos y formas de desarrollar teoría están preparados para estudiar este tipo de problemas. Y ahí está la gran discusión, yo diría, digamos, en términos de la disciplina del management, sobre cómo abordar grandes desafíos. Si los métodos que utilizamos hoy día, la forma de teorizar, está acorde a estas características que definen este tipo de problemas.
Entonces voy ahora a presentar brevemente como la formulación teórica actual en management, ¿ya? Solamente voy a poner como esto como base para la conversación, y luego voy a explicar los problemas y finalmente voy a terminar con la propuesta de teoría perspectiva. Entonces, básicamente, ¿qué es la teoría? Es una propuesta de conceptos y sus interrelaciones para explicar un fenómeno, o sea, cómo funciona algo. Busca dar forma a la interacción entre el mundo empírico, o sea, hechos, observaciones, experiencia, y su representación conceptual. Y la idea es que no solo explique hechos conocidos, sino que también permita que podamos hacer predicciones respecto de lo que se debería observar, si es que esa teoría es cierta. ¿Ya? En términos mucho más operativos, ¿ya? Y que es lo que piden los journals, es una afirmación de relaciones causales que se pueden comprobar empíricamente y deben contener al menos 4 elementos. O sea, el fenómeno, o sea, qué es lo que estamos investigando, cómo sucede ese fenómeno, los mecanismos que permiten explicar un determinado resultado, las causas que están detrás de ese resultado y las condiciones de orden. ¿Quién, dónde o cuándo? ¿Ya? Este también es uno de los artículos más citados sobre formulación de teoría en management. Este artículo de Witten del año 89 en la Academy of Management Review. Poniéndolo esto de manera más gráfica, ¿ya? Este es un artículo reciente que lo escribió Dimo Dimo, y trata de entender un poquito o trata de explicar cómo conversa la disciplina del management con otras disciplinas que en general han tenido como esta idea como de prospección, que es por ejemplo la disciplina del diseño. ¿Ya? Y dice que teoría en general tiene 4 elementos: contexto, agencia, mecanismos y resultados. ¿Ya? Y aplica si es que uno quiere diseñar algo o aplica si uno quiere explicar algo. ¿Ya? Entonces el contexto son las condiciones que limitan o inhiben elecciones y acciones. La agencia es la capacidad de un actor, que puede ser un individuo o puede ser un equipo, una organización, para actuar en un determinado contexto. Los mecanismos son los impulsores causales, ¿ya? Que provocan un particular resultado, y los resultados son patrones de resultados empíricamente observados. Entonces, en general, la teoría se formula como que en el contexto C, la agencia A activa el mecanismo M, y si es que eso sucede, entonces es probable que se genere un patrón de resultados R. ¿Ya? Y eso generalmente lo hacemos a través de hipótesis. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, es la teoría de demanda de recursos, ya una teoría súper utilizada en el campo del comportamiento organizacional, súper citada además, y dice que en el contexto organizacional, ¿ya? Cuando hay mayores recursos, ¿ya? Y menores demandas laborales, eso hace que aumente el engagement, el compromiso con el trabajo, la motivación, disminuye el agotamiento, y eso hace que mejore la productividad. ¿Sí? Entonces, en general, uno plantea hipótesis que son las relaciones entre los conceptos que están definiendo esta teoría, y una de estas es que, con datos empíricos, esta formulación es verdadera o es falsa. ¿Sí? Y con eso, en el fondo, después uno trata de generalizarlo, y la idea es que uno aplicando estos conceptos, ¿cierto? Si uno va a una organización, esto más prescriptivo, ¿cierto? Una vez que yo compruebo que la teoría es cierta, diría: enfóquese en mejorar los recursos laborales, en reducir las demandas, porque eso finalmente redunda en que hay mejor productividad. ¿Sí? Entonces, esa es la manera tradicional como en general se formula teoría en management. Y eso es lo que piden los journals, los top-tier journals, están fundamentalmente enfocados en esta manera de articular teoría. ¿Ya? Esa es la manera como son como los gatekeepers, los que se fijan los editores. Entonces, teniendo esto presente, además, la teoría se juzga, ¿ya? Fundamentalmente con... ¿Puedes pasarme? Con la originalidad y utilidad. Este es un paper reciente que también se publicó en el Academy of Management Review el año 2011, donde hace una revisión de los artículos que se han ganado el premio al mejor artículo en los últimos, creo que 15 años. ¿Sí? Entonces dicen que básicamente lo que se premia es originalidad y utilidad. La originalidad puede estar en que si es incremental o reveladora, ¿ya? Por ejemplo, si voy al ejemplo anterior, una investigación que es reveladora es que, por ejemplo, pone en cuestionamiento algunos supuestos que eran establecidos y daban por sentado de que las cosas eran así. ¿Sí? Y una investigación que es incremental es que le agrega ciertas variables, ciertos elementos a una teoría ya establecida. Por ejemplo, acá en la teoría de demanda y recursos, por ejemplo, después empezaron a ver que el agotamiento interactuaba con engagement, y después agregaron otra variable, por ejemplo, que los recursos laborales se podían dividir en laborales y recursos personales,
y después agregaron otro elemento más que es el diseño del puesto de trabajo y cómo eso influye en el engagement y en la percepción de los recursos laborales, ¿sí? Entonces, esta teoría, podríamos decir, es reveladora, en la teoría original, de hecho se publicó en un Journal Top, pero todas las siguientes investigaciones, que son más incrementales, fueron en journals más específicos y de áreas particulares. Y la utilidad se puede juzgar si es utilidad práctica o científica. Práctica es que yo resuelva algún problema concreto, ¿cierto?, de una organización, alguna institución o del mundo en general, y científica es que ayuda a dinamizar el pensamiento teórico sobre un determinado fenómeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la problemática de la formulación teórica actual? Primero, en este estudio que hicieron Conley y Gioia, dicen que hay un sesgo hacia estudios que contribuyen al desarrollo teórico de otros académicos y que ayudan a legitimar su trabajo. Entonces, como sabemos que, en el fondo, para publicar hay ciertas preferencias por ciertas formulaciones y ciertos tipos de teoría, entonces lo que hacemos es ajustarnos a eso para poder publicar y seguir jugando con las reglas del juego de, digamos, de la calle, ¿cierto? Que son las publicaciones. Hay un sesgo hacia la utilidad científica como el factor clave de pensamiento editorial sobre aportes teóricos. Es decir, que entra o no entra a este journal top. Y estas son investigaciones más recientes donde se está cuestionando un poco esta idea de la contribución teórica, o sea, científica, como la utilidad científica como el mayor criterio, y dice hay un sesgo editorial hacia evaluar la novedad o elegancia explicativa en vez del impacto de la teoría en el mundo. Y también hay un sesgo hacia comprender y teorizar sobre el pasado. Es decir, toda la investigación que hacemos, en general, cuando investigamos en el caso del management, una empresa, investigamos sobre cosas que ya ocurrieron. ¿Sí? Al momento que tomo la medición, eso ya ocurrió. Entonces, hago predicciones sobre lo que potencialmente podría ocurrir en el futuro, pero investigando el pasado. ¿Sí? Y el problema que se plantea es que la magnitud de los desafíos globales exige desarrollar teorías que tengan un papel catalizador en la generación de futuros deseados. Es decir, no solamente explicar lo que ya ocurrió, sino que como académicos tomar un papel donde la teoría tenga este papel catalizador en la creación o generación de este futuro deseado. Y aquí surgen preguntas. ¿Sí? Esta es una publicación este es un ensayo que se publicó en el Journal of Management Studies, que es el principal journal de management europeo, ¿ya? Que lo desarrolló Ari Hasan Boumoussai y Julian Reinecke, y plantea esta pregunta. ¿Sí? O sea, esto es relevante. Tenemos que movernos y ya dicen las investigadoras que nos interesa el impacto. Pero hay problemas. ¿Cómo podemos estudiar, conceptualizar, teorizar lo que todavía no es observable? Por lo tanto, todavía no existe. ¿Sí? ¿Podríamos construir teorías válidas basadas en actos de imaginación? ¿Qué estrategias metodológicas pueden hacer que el futuro sea susceptible de estudio empírico? Y plantean esto como en este ensayo y como un llamado también a los académicos del management para poder responder estas preguntas y avanzar hacia la creación de estos futuros deseados en el contexto de ODS y también la crisis socioambiental que estamos viendo hoy día. Muy acelerado también esta discusión por lo que ocurrió con el COVID. ¿Sí? El COVID fue un catalizador de este tipo de conversaciones a nivel de la academia en la disciplina del management. Entonces ahora voy a terminar la presentación con los conceptos fundamentales de teoría prospectiva. Esto es algo que es bien naciente, probablemente quizás aquí tengo muchas más preguntas que respuestas, pero son como las ideas iniciales y la forma en la cual se está teorizando y en la cual yo he estado sumergiéndome, digamos, en esta temática. Entonces, el año 2021, David Cooperrider, que fue un advisor en Case Western, reedita su disertación doctoral. Después de la pandemia, David dice que empiezan a llegar muchos emails de personas que le dicen que leyeron o se conectaron con su tesis, que escribió el año 86, donde propone la integración apreciativa como una metodología de investigación-acción que es generativa, es decir, que ayuda a crear nuevos escenarios, nuevas posibilidades de acción para el sistema organizacional que se está investigando. Y en esta reedición lo saco como libro, está disponible en Amazon, y le llama Prospective Theory. ¿Ya? Le pone ese título a ese libro, que es básicamente un prólogo, y después exactamente su tesis que escribió el año 85. Y ese fue uno de esto se vincula también con cuando aparece el construccionismo social, una manera de mirar la investigación también, en general en las ciencias sociales, en particular en el campo del management, y David sitúa
su metodología y su desarrollo teórico muy anclado en la idea del constructivismo social. Es decir, que en el fondo la realidad se crea a través del lenguaje y por lo tanto la narrativa que creamos del mundo impacta en la forma como nos comportamos en el mundo. ¿Ya? Y por lo tanto la investigación no es objetiva, ¿sí? Sino que depende del observador. ¿Ya? Hace mucho énfasis en eso y en el rol de la narrativa en la creación de procesos de cambio. Bueno, y en la escuela de Game Western es un tema que siempre ha estado presente en términos de la docencia, la investigación. Es parte de la discusión, por ejemplo, que teníamos en la seminario de investigación mientras hacía el doctorado. Y justo en el año 2021, otro profesor, que es Chris Laszlo, que es coautor en algunos trabajos, escribe un paper que se llama Prospective Theorizing, Researching for Social Impact. Esto se publicó en el International Journal of Management Relations, Spirituality and Religion. David fue el director de esa división de la academia, ¿ya? Y vincula esta idea de impacto también vinculado a conocimiento ancestral, que tiene que ver más con la espiritualidad, y también al concepto asociado a la física cuántica, al estado de interrelación que existe a nivel como físico, ¿sí? En el mundo. Y a mí me pidieron escribir un ensayo sobre el futuro de la disciplina del desarrollo organizacional y el cambio. Para un special issue que estaban en ese tiempo editando el editor del Journal of Applied Behavioral Science, y este fue el artículo que escribí con dos colegas, que se llama Investigación Generativa a través de la teorización prospectiva, apreciando las raíces y el legado del desarrollo organizacional y el cambio para construir un futuro brillante. En el fondo era ir a las raíces de lo que es la disciplina, que está muy anclada en la solución de problemas sociales. La disciplina del desarrollo organizacional surge con los estudios de Pulley, y Pulley básicamente lo que su gran preocupación era que trataba de entender en el fondo por qué se cae la democracia. ¿Ya? Él venía escapando de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, y ahí en el fondo trataba de entender por qué sucede estos fenómenos, ¿sí? Por qué se deterioran las instituciones y qué pasa en las personas, en los individuos, que hacen que, por ejemplo, se dañen unos a otros y se generen problemas de discriminación y otro tipo de situaciones. Entonces, empieza a trabajar con grupos menos favorecidos, ¿ya? Grupos que han sido discriminados, inmigrantes, personas afroamericanas, mujeres, pero empieza a trabajar sobre problemáticas, él es psicólogo social, sobre problemáticas que afectan a este grupo, y a partir del trabajo con ellos y documentando ese trabajo, empieza a generar investigación, ¿ya? Y a generar conocimiento científico respecto de cómo resolver ese tipo de problemáticas. Y ahí surge del concepto de investigación-acción, eso es la base de lo que es el desarrollo organizacional y el cambio, y por lo tanto este paper lo que trata de hacer es mirar hacia el pasado, ver esta problemática como un eje central del desarrollo de la disciplina, y vinculado a las temáticas de antropoceno, gran aceleración, proponemos acá que la teorización prospectiva es fundamental para que la disciplina del desarrollo organizacional y el cambio vuelva a tomar la relevancia que tuvo en el pasado. ¿Sí? Lo interesante es que a partir del COVID sucedió algo que para mí por lo menos y para otros colegas fue muy inesperado, que empiezan a aparecer estos temas en los principales journals del área. En el Journal of Management Studies, Ali Gumusae y Julian Reinecke escriben este paper en un ensayo que se llama Researching for Desirable Futures, From Real Utopias to Imagining Alternatives. En el fondo, y pone la idea de que es muy importante trabajar con estos futuros deseados. O sea, el rol del académico, del investigador en el management, para que sea relevante, tiene que empezar a mirar estos futuros deseados. Surge entonces este journal que uno podría decir ya, en Europa en general los journals son más críticos, se da o se favorece un poco más la discusión filosófica, pero este año aparecen estos dos papers, esto en el Journal of Business Venturing, que es el principal journal de emprendimiento, tiene alta influencia gringa, y acá este artículo que escribe Pablo Muñoz y Dimo Dimov, y se llama Facing the Future Through Entrepreneurship Theory, a Prospective Inquiry Framework. Acá ellos proponen un marco conceptual que le llaman Prospective Inquiry para
hacer que la teoría sobre emprendimiento sea más útil a la sociedad. Y lo más impresionante es que salió ahora recientemente, el mes pasado, una editorial de MJ, el Academy of Management Journal, el journal más importante del área, del área del management, donde los editores hacen un llamado para ampliar el repertorio de metodologías asociadas a la investigación en management. Y en particular, y no se nota nada, pero está en amarillo, ellos le llaman Researching for the Future. Algo así es como la metodología que ellos... y hay un par de párrafos que escriben la problemática, digamos, y hacen un llamado a extraer más de esta metodología a la investigación en management. Y plantean que miradas como la investigación en acción están súper suprimidas. O sea, en EMJ, o sea, el único paper que hay de investigación en acción, uno que se publicó en el año 2008, ¿sí? en la publicación más reciente. Lo único que hay, digamos, de esta metodología. Y hacen un llamado a abrir esto para abordar problemáticas más complejas, donde quizás hay limitaciones metodológicas que hacen que esto realmente no logre como fluir. Entonces, ¿qué es lo que es en base a estas distintas miradas? Teoría prospectiva se podría definir como un enfoque sistemático que aspira a marcar una diferencia en el mundo, basándose en cómo nos gustaría que cambiara el presente desde la articulación de futuros deseados y proporcionando metodologías y modelos teóricos relevantes para ese fin. Eso es como una síntesis, mirando un poquito las distintas definiciones que proveen los autores que mencioné anteriormente. Entonces, dentro de cuando hablamos de teoría prospectiva, obviamente la palabra clave acá, además de teoría, que fue lo que expliqué anteriormente, es prospección. Y prospección, también de manera interesante, ha tomado un caso importante en lo que son los estudios de psicología. La prospección se define como una simulación o representación mental de futuros posibles. Y lo que es nuevo, lo que se estaba como investigando hoy día, es que hay procesos cerebrales centrales con redes identificables de circuitos cerebrales asociados específicamente a la prospección, o sea, una cualidad como biológica del ser humano, y además, desde el punto de vista de la psicología, es una característica organizadora central del comportamiento humano, o sea, la percepción, la cognición, el afecto, la memoria, la motivación y la acción están determinadas por la prospección que hacen los seres humanos sobre el futuro. Y bueno, esta investigación la ha estado liderando Martin Seligman, que es uno de los psicólogos más influyentes del último siglo, y plantea que la prospección es tan fundamental porque es la capacidad de los seres humanos y otros organismos vivos para mejorar sus posibilidades de supervivencia y desarrollo. Dice que el fondo del aseguramiento de las especies, el ser humano y otras, está basada en cómo articular el futuro y no cómo mirar hacia el pasado. Y hoy día hay todo un desarrollo en términos de psicología clínica, por ejemplo, trabajando en cómo la prospección, la articulación del futuro, puede ayudar a resolver ciertas problemáticas y funciones psicológicas continuas. Entonces, esto es parte también de una conversación más amplia, que aborda también distintas disciplinas, y que se está trayendo también al campo del management a través de estos desarrollos que han ocurrido en psicología y psicología social. También uno puede decir hay distintos tipos de prospección, y hay algunos tipos de prospección que han estado más, uno podría decir, a la mano en la disciplina del management, pero hay otro que es nuevo. Y los dos tipos de prospección, uno es proyectar, en el fondo es tratar de predecir qué va a ocurrir en el futuro, eso es prospección, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, y ocurre a nivel individual y colectivo. Entonces, a nivel individual es procesamiento de datos, señales, identificar tendencias, patrones, y a través de eso planificar, prever o simular potenciales en el futuro. Acá, por ejemplo, una forma de prospectar desde esta mirada, además de la simulación, son la planificación de escenarios. Es una metodología que es bastante usada en management, en estrategia, sobre todo, y de hecho hay un journal, se ha conservado bastante bien en el tiempo, que es el Long Range Planning, que favorece este tipo de pensamiento. Y esto a nivel colectivo, en el fondo es investigación colaborativa, pero orientada a predecir o proyectar potenciales futuros a partir del presente. Y esa es la diferencia, en el fondo, a partir de lo que ha pasado, yo proyecto el futuro, a partir de tendencia, y la nueva manera, y que en el fondo es lo que está en discusión hoy día, es
la prospección a través de visionar, es decir, es a partir del futuro cambiar el presente. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, predicción, imaginación, simulación mental, pero integrada en ciertas narrativas más amplias, por ejemplo, que podría ser los ODS, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que los ODS estuvieran funcionando a cabalidad? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que la economía de la rosquilla estuviera funcionando por día en Chile al 100%? ¿Sí? Son simulaciones mentales. Y en términos de investigación, básicamente la pregunta está acá, en el fondo, cómo colectivamente, con otros, podemos hacer actos de, aquí le llaman en inglés como sensing, es como sentir el futuro, ¿sí? Cómo el futuro se puede manifestar en el presente, el futuro deseado. La presencia también tiene que ver con eso, intuición, colaboración, pero formadora del futuro. Es decir, en el fondo, tratar de entender este futuro desde un punto de vista más bien compatible, estos futuros deseados, y a partir de eso, estimular el cambio en el presente. Esto es un contraste, ¿ya? Este es un artículo que escribió, se publicó, este es el artículo del Journal of Business Venturing, que escribió Pablo Muñoz con Dimodimus, donde contrastan la formulación teórica actual, que le llaman investigación factual, con la investigación prospectiva. ¿Ya? Y esto es bien interesante porque hace una síntesis más o menos de los contrastes que hay entre la forma habitual de hacer teoría del management y esta forma nueva de teorizar. Entonces, la postura del investigador es, en general, un investigador independiente. ¿Ya? En el fondo, si yo voy a intervenir un determinado sistema, la gran crítica que se va a hacer a mi investigador es cómo yo separo mi intervención respecto de los resultados. ¿Sí? Esto ha pasado en la investigación, en los estudios de investigación-acción que he enviado a estos journals más como tradicionales. Objetivo de investigación es un fenómeno existente, es decir, mirando el pasado. Acá lo que se busca es el futuro imaginado, que es lo que podría ser. El objetivo, acá la explicación, en la investigación prospectiva es un cambio. En el encuadre, las premisas son suposiciones y condiciones de borde que están establecidas dentro del espacio de investigación que yo definí, del fenómeno de investigación que yo definí para el estudio. Y acá las premisas son principios y aspiraciones establecidos dentro de un espacio de investigación mutuo, o sea que necesito la colaboración de las personas que son los sectores del sistema. Si yo voy a estudiar un futuro deseado, ese futuro deseado para un sistema, ya que son distintos actores. Incluye al investigador, pero también incluye a una comunidad, a una organización, a líderes sociales, a niños, etc. ¿Sí? Entonces yo soy parte de ese sistema y por lo tanto hay un encuadre que es más bien normativo. En la teorización, acá hay modelos explicativos con relaciones causa-efecto, las que les mostraba en las slides anteriores, y acá es un modelo generativo, con posibilidades, sí, entonces, if then. O sea, si pasa esto, entonces va a pasar esto otro. Entonces, empiezo a especular en términos de qué podría pasar en el futuro si es que hago alguna acción determinada en el presente. Los resultados acá son hallazgos, y acá son resultados o outcomes de un proceso de intervención. La discusión está básicamente centrada en el poder explicativo del esfuerzo de investigación, y acá sobre el poder generativo del esfuerzo de investigación. La contribución acá es avanzar en teorías y modelos actuales. ¿Ya? La gran pregunta acá, ¿cierto?, es la típica que hacen los revisores, es so what. ¿Ya? ¿Por qué esta investigación es relevante? ¿Ya? Acá se avanza en la capacidad futura de la teoría, es decir, además del so what, ¿ya? Que básicamente siempre está presente, agregamos dos preguntas más, el what for, o sea, ¿para qué estoy haciendo esta teoría? Y what then, o then what, o sea, ¿qué pasará después? O sea, cuando estemos articulando la teoría, si es capaz de articular ese futuro que queremos poner. Entonces, un aspecto importante es que el futuro se describe como un espacio normativo, ¿ya? Y eso contradice bastante lo que es la lógica actual de investigación. ¿Sí? Porque en el fondo yo, como investigador, tengo que seguir los datos, y a partir de esos datos, entonces tengo que formular teoría aparte. ¿Ya? Entonces acá en el fondo, cuando digo que es un espacio normativo, pongo en valor la mirada particular que tiene el investigador, y la mirada particular que tienen otros actores. ¿Ya? Y eso contradice bastante lo que es la mirada más tradicional de la formulación teórica. Entonces, ¿qué es lo que ponen algunos autores? Primero, se necesita revisar el propósito de la construcción de teoría. ¿Ya? Es decir, el objetivo no es presentar hechos observables o predecir futuros probables,
sino que es crear futuros deseables teorizando. Los métodos de investigación son performativos, es decir, ayudan a construir realidad. Y aquí es donde en el fondo hay un cambio importante en términos de metodología, o en términos epistemológicos. Es el método de investigación no tiene que tratar de dar cuenta de datos de manera objetiva, ¿sí? Ver si son válidos o no, sino que el método de investigación en sí va a generar un cambio. Y tengo que ser consciente de qué cambio podría generar ese método para elegir el método que es más apropiado a la pregunta de investigación. Entonces, y por último, la investigación performativa debe adoptar una orientación normativa, porque anticipa y busca que las teorías se hagan realidad. Hacia el fondo es un espacio deseado y que ese espacio es articulado porque esto fue un intento que hicimos con unas colegas de un special issue que hicimos en el Journal of Applied Behavioral Science, donde hicimos un llamado a investigar a papers que investigaran esta temática, colaborar a través de los bordes organizacionales para co-crear una sociedad más justa, resiliente y próspera o floreciente. Entonces, ahí la idea del llamado era que estábamos en medio de la pandemia, ¿ya? Y lo que nos dimos cuenta es que la gran mayoría de las organizaciones fracasaron en términos de cómo abordar el problema. Eso puso en duda muchas de las teorías que existían en management respecto de teorías de cambio fundamentalmente, porque son las que yo más estudio, ¿sí? Empezó a llamar la atención respecto de potenciales alternativas, ¿ya? También, por ejemplo, aparecieron empresas que fueron súper exitosas, organizaciones que fueron súper exitosas en resolver estos problemas, y apareció una componente que estaba bastante como poco sexy, ¿sí? Que era en el fondo como la colaboración entre organizaciones, ¿sí? Ayudaba a resolver los problemas más complejos. Esto también está bien documentado en algunos casos, por ejemplo, respecto del COVID, la formulación de la vacuna, por ejemplo, la articulación del sistema sanitario, o sea, todas las respuestas que fueron más efectivas, de alguna forma, generaron una colaboración interorganizacional. Y el llamado de este número era a proyectos de investigación de estudios que abordaban esta temática. Acá, bueno, recibimos más o menos, no fue tan numerosa, lo que recibimos fueron alrededor de 15 artículos, se están publicando 6, menos de la mitad, pero lo que apareció es que la forma de teorizar, la mayoría de los papers era más tradicional. En los papers teóricos que enviaron había una especulación respecto de la creación de mejores futuros, y que había un solo artículo empírico donde esto se desarrollaba de una manera un poquito más visible, pero siempre anclada más a la discusión tradicional. Entonces, en el editorial que nosotros hicimos, ¿cómo abordamos esto, digamos, para que sea algo como quizás novedoso, que para quizás proponer algo distinto respecto de la conversación sobre la investigación de la colaboración interorganizacional? Y lo que desarrollamos fue básicamente esto, le llamamos como el triángulo normativo de la colaboración interorganizacional, que en el fondo es, si es que queremos investigar la colaboración interorganizacional para que sea útil respecto de los desafíos que estamos teniendo en la sociedad global, entonces hay 3 conceptos que podrían ser útiles: la justicia, la resiliencia y el florecer. ¿Ya? La justicia es como, en el fondo, un concepto que culturalmente está muy aceptado, que básicamente, por ejemplo, vivir en un ambiente socioambiental que sea equitativo. ¿Ya? En términos de resiliencia, es lo que veíamos que lo que va a pasar cada vez más frecuente es que vamos a tener más crisis. ¿Sí? O sea, la crisis climática, en el fondo, va a generar disrupciones en la vida de nosotros, quizás similares a la pandemia, y por lo tanto el concepto de resiliencia va a ser algo que vamos a tener que estar investigando y mirando constantemente en términos de colaboración. Y agregamos el concepto de thriving, o florecer, para especular sobre el potencial de desarrollo, el mejor potencial de desarrollo del sistema que esté. ¿Ah? Y estos como elementos normativos que debiesen contener, si yo quisiera tener esa mirada, para el campo de la colaboración internacional. Esa fue una de las cosas que hicimos también a nivel de ensayo. ¿Sí? No hay todavía investigación empírica. Y lo otro, pues y lo otro es, acá, en este paper, lo que tratamos de hacer es especular sobre cómo podría ser una teoría o una metodología de investigación prospectiva. Y aquí básicamente lo que hicimos es
ir a los orígenes de la indagación positiva, a Person Inquiry, pero reformularla y reentenderla en función de los principios subyacentes que había cuando Descartes creó esta metodología, donde ponía mucho énfasis en la capacidad generativa de este modelo. Y desarrollamos este framework que se llama IDEAS, donde están distintas fases: inspiración, descubrimiento, visionar, activación y saboreo, que es un concepto que tiene más como de la psicología positiva. Y ahora les voy a explicar esto y con esto cierro. Entonces, en el inspirar, el modo de prospección básicamente es una conexión con el futuro deseado, desde el punto de vista del investigador. Pregunta aquí acá, por ejemplo, es qué quieren hacer en el sistema de estudio para que pueda convertirse en una fuerza social positiva para el mundo. Cuando es hacerse esa pregunta, al momento que yo voy a definir qué es lo que quiero investigar. Medida de éxito es la alineación que existe entre el propósito, la pasión personal, con el futuro que desea moldear, ¿ya? Pensando en que la prospección requiere cambio. Descubrir es la articulación fundamental del futuro deseado, ¿ya? Pregunta acá, guía, ¿qué nutre a este sistema de una manera en que también nutre a todos los demás sistemas con los que está interconectado? La medida de éxito es demostraciones documentadas, incluso a pequeña escala, de lo que podría ser posible para el sistema cuando esté generando vida, floreciendo o funcionando en su máximo potencial. A esto, por ejemplo, Kumusai y Reineke le llaman el concepto de utopía real. En el fondo es ese futuro que imaginamos que es el futuro deseable, realmente está ocurriendo en algún lado. Y eso se ha demostrado sistemáticamente en distintas investigaciones. O sea, en el fondo, lo que uno quiere investigar, ¿hay algún ejemplo real que está ocurriendo? Y que entender ese ejemplo real puede dar una mirada más profunda respecto de potenciales caminos de acción. Después está visionar el futuro. Aquí el modo de prospección es imaginación colectiva sobre el futuro deseado. La pregunta es cuál es el futuro ideal que podríamos crear juntos, todos los stakeholders, para permitir que el sistema florezca tanto dentro como fuera. O sea, internamente, por ejemplo, pensando en una organización, y también en la relación de la organización, sus distintos stakeholders, el ambiente, etc. Aquí, en la medida de éxito, es que existe una amplia gama de posibilidades co-creadas, ¿ya? Que invitan a crear un futuro mejor para todos. Y acá, en el fondo, lo que debiese ocurrir acá es que existan ciertas aspiraciones consensuadas y que son normativas, o sea, definen este futuro deseado. En activar, acá el modo de prospección es estructuración performativa del futuro deseado, es decir, acá preguntas cómo podemos activar, elevar y ampliar el potencial interno del sistema, por ejemplo, fortaleza, activos, valores, para hacer realidad este futuro deseado. La medida de éxito es la capacidad de ampliar el sistema para activar y estructurar la posibilidad de dar forma a una nueva realidad social informada por este futuro deseado, y se desarrolla a través de posibilidades sí entonces. ¿Ya? En el fondo, en vez de hipótesis, acá la idea es generar estas premisas o posibilidades de cambio. ¿Ya? Si esto ocurre, entonces esto otro debería ocurrir. ¿Ya? Y eso en el fondo es lo que estimula el cambio y son elementos que yo podría comprobar empíricamente después. O sea, si es que esto hice, si ocurrió o no lo que yo teoricé. Y en el saborear, acá está la ejecución consciente de este futuro deseado. Y la pregunta acá es cómo estamos apreciando, construyendo o saboreando el futuro que queremos en el presente. La medida de éxito es la impresión de la capacidad del sistema para ejecutar o desarrollar capacidad y así poder saborear este futuro deseado en el presente. Y lo que debiésemos tener acá son experimentos estructurados y aprendizaje. ¿Ya? Esto se hace más complejo mientras más distante ese futuro. ¿Ya? Pero se puede ir trabajando a través de distintos como espacios de experimentación con futuros más cercanos, y a partir de eso ir generando caminos para que el futuro deseado, que quizás es más lejano, se pueda concretar en el presente. Ejemplos de esta metodología, no tal cual porque en ese momento no estaba así teorizada de esta manera, pero yo participé en dos proyectos donde está esto de base. Uno, por ejemplo, un proyecto que lideró Martin Seligman y David Cooper, que se llama el acelerador mundial de la educación positiva, ¿ya? Que básicamente surge. Martin Seligman es considerado el padre de lo que es la rama de la psicología positiva. Y Seligman dice que el legado que él quiere dejar es que la psicología positiva se empieza a enseñar en la escuela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente la psicología centrada en el bienestar. Y dado todas las problemáticas y los problemas psicológicos que están teniendo hoy día los estudiantes debido a través de distintos índices, es lo que quería formular en el fondo un espacio de co-creación, un futuro donde la educación
tuviese como centro el bienestar de los estudiantes. Y es un proyecto global, a mí me tocó participar, y producto de ese proyecto, cuando hablamos de generatividad, por ejemplo, es que con un colega desarrollamos una fundación en Chile para poder aplicar este concepto de educación positiva. Otro ejemplo es un proyecto que lideró David Cooperrider, el alcalde de la ciudad de Cleveland, para transformar la economía de la ciudad, convertirla en una economía sustentable. Un proyecto que se diseñó a 10 años. ¿Ya? En el comienzo, la única pregunta era ¿cómo hacemos para salir de la crisis? En ese tiempo Cleveland estaba sufriendo la crisis de la 2008-2009. Fue catalogada dentro de las 10 peores ciudades. Sí. Quedan 7 minutos para la 1. Sí, con esto ahí termino. Este ejemplo nomás y ahí cierro. Bueno, era básicamente acá, ese es el gran problema. El alcalde de la ciudad no sabía cómo hacer para que esto pudiese cambiar. Y llama a David y desarrolla un proyecto que básicamente era invitar a toda la ciudad a crear una economía sustentable. Un proyecto que se desarrolló a 10 años, con resultados que han sido espectaculares. Cambio en el sistema como cultivo orgánico, el desarrollo de empresas nuevas, de limpia, estándares industriales para promover la sustentabilidad, entre otros. Y con esto cierro, pero básicamente, conclusiones, la urgencia del servicio socioambiental. Yo creo que desde la academia podemos ayudar a imaginar futuro alternativo, que es un poco la premisa de esta teorización. Esto requiere renovar nuestro conjunto de herramientas metodológicas y repensar el propósito de teorizar en términos de crear futuros deseados. Creo que la investigación prospectiva puede ayudar a respuesta a grandes desafíos y poner a la academia en rol activo para potenciar su impacto en la sociedad. Y también, quizás relevante para la conversación del IDS, es que la investigación prospectiva, por naturaleza, es transdisciplinaria, porque implica colaboración entre académicos y no académicos para abordar temas complejos del mundo real. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Nos queda un ratito. Yo por lo menos me tengo que ir volando a la 1. Pero bueno, quedan 5 minutitos para hacer algún comentario, pregunta. Si hay más de una, juntémosla para aprovechar el tiempo. Claudia tiene una pregunta. No, me encantó mucho la presentación teórica que me llevó a mi pasado trabajando en prospectiva de ciudades. Y ese es un pasado lejano, fue mi primer trabajo. Entonces, cuando te veía hablando de la gestión de las ciudades, ya han sido todo estas intervenciones prospectivas. No es algo como en Colombia, en las ciudades confiables, en las ciudades españolas. Hoy por hoy, con el tema de las secretarías de ciudades, Ámsterdam y otras ciudades que han empezado a intervenir. Entonces, existen metodologías de entonces uno podría en el fondo investigar la perspectiva, pero desde una perspectiva de mirar hacia atrás y ver los resultados de las intervenciones metodológicas y los factores que han sido críticos o no para el éxito de estas intervenciones, teniendo como pero las ciudades, porque ahí ya han pasado muchas décadas de experimentos y cómo ven estos ámbitos de investigación interesante. Sí, no, claro, el caso de la ciudad, como tú dices, hay, y también esto, que es interesante porque hay distintas disciplinas, por ejemplo, ingeniería, una disciplina que evidentemente, o sea, en el fondo trata de solucionar problemas reales y generar artefactos, productos que permiten solucionar esas problemáticas. Entonces, creo que el management, esto es una pregunta que está en boga porque ha sido abordada y ha sido mirado una perspectiva como más tradicional, donde se da mucho énfasis a la teoría en vez de la práctica. En el caso de las ciudades, yo creo que ahí en el fondo es, lo que busca en el fondo es la experiencia del ciudadano, donde queremos crear ciudades más vivibles, etc. Yo creo que para la sustentabilidad es una pregunta que es fundamental. Mirando desde la lógica de la teoría de perspectiva, si tú miras hacia atrás, en el fondo no está haciendo prospección, está haciendo básicamente es documentar en el fondo cosas que dieron resultados y podría formular una teoría respecto de cómo se hace el desarrollo de ciudad un determinado objetivo. Para que sea prospectivo, en el fondo necesita estar en un setting donde tú estás ayudando a crear el futuro de la ciudad.
Sí. A eso me refiero, que esas ciudades usaron metodologías prospectivas. Claro. Se imaginaron hacer un ejercicio, se imaginaron Sí, claro. Podría... viendo que la mirar hacia adelante, pero mirando hacia atrás, en los resultados. Sí, podría documentar el ciclo. No podría mirar quiénes tuvieron éxito y quiénes no. ¿Qué proyectos se ejecutaron y cuáles no? En las ciudades salieron 40 proyectos, 5 se ejecutaron y están todavía vivos. Que surgieron de ese claro, eso está interesante. Se hacen preguntas como if then, y si eso pasó con términos de experimentos, y podría, claro, documentar qué experimentos funcionaron, qué experimentos no, qué lógica, por ejemplo, qué funcionó, qué lógica no, y se podría pensar interesante respecto a eso. Y algo yo no conozco que se haya realizado. Sí. Sí, Jonathan. Bueno, va acoplado a lo que dijo Claudia. Planificación territorial. Sí. Rodrigo hizo un curso, pero la historia de la planificación es territorial. Regiones, ciudades. Edité un libro sobre Santiago 2030, no estamos en 2030 todavía. Pero la idea de, claro, el exterior de backcasting, no forecasting. Exacto. Como fijando un futuro deseable y después ya, con empezamos ahí y ahí planificamos desde atrás, hacia atrás. Yo creo que eso es genial y claro, para estudiar estas experiencias que Journal Futures, long range forecasting, hay mucho interés en eso. Y yo creo que lo que plantea acá, encuentro, cuando tú empezaste, es como romper el positivismo y management science, political science, el momento que digamos, social sciences, y al final es negar desde el año 80 en adelante, había un cuestionamiento de postestructural sobre eso. Y yo creo que y ese empuje, lo que está planteando, va en esa línea. Por eso encuentro interesante y necesario también, porque estos editores, y también como son gatekeepers, y ¿qué hace la gente? Que la presión de publicar, bueno, ¿qué necesitan? Y es impresionante la falta de teoría, que tú lo dijiste, en las revistas. Casi no hay teoría. Es pobre. Que no estamos planteando las nuevas ideas, las nuevas formas de entenderlo. Y eso como es una limitación de cómo las revistas se han organizado, estructurado y seguido una cierta lógica, como en lo que es ciencia. Me gustó la presentación y me generó esa reflexión y felicitaciones por la publicación y que estén bueno. Sí, no, acá, claro, justamente hay una discusión que es bastante amplia hoy día dentro del CANI, de ese tipo de revistas. Creo que también desde el management tenemos mucho que aprender de otras disciplinas, porque la disciplina es bastante buena de eso. O sea, en la población urbana, por ejemplo, como dice, en medicina, también en biología. Por ejemplo, algunos autores están utilizando bastante lo que son las ciencias del diseño para poder teorizar sobre la profesión. Pero yo creo que hay múltiples alternativas que el management nosotros todavía no hemos aprendido ni sabemos cómo conceptualizarlas para que sean útiles a los propósitos que tiene este tipo particular de sobre problemas que nosotros abordamos. Muchas gracias. Yo tengo un comentario, que va como una fase para no, que cuando pensamos en metodologías para poder imaginar el futuro de una manera más rica y detallada posible, o de una forma en que nosotros realmente podamos conectarnos y situarnos en ese futuro, porque si no es algo que puede ser muy ajeno, podemos decir cosas que son demasiado abstractas, hablar de indicadores, proyecciones. Yo creo que un poco este ejercicio que se hizo por el límite del crecimiento y los escenarios, no estoy diciendo que haya fracasado, pero tuvo cierta limitación en el sentido de que no le daba un cuerpo narrativo al cual las personas pudiesen conectar con los escenarios que ellos están proyectando. Que de hecho hoy día los que han tomado la posta han tratado un poco de hacer eso. Entonces, porque me queda esta inquietud de que quizás en estas metodologías también hay un espacio para las humanidades, en el sentido, o la lectura creativa, o el arte en general, como un ejercicio a través del cual los actores pueden hacer más tangible ese proceso de misionar.
y poder percibirlo de una manera más como sensible, porque si no, es como no, algo que va a pasar, y quizás puede ser súper interesante, pero después no te alcanzó como a tocar la fibra. O sea, no sé si eso también es parte de lo que hemos visto. Sí, yo creo que esa es una pregunta clave. En el fondo es la diferencia también entre la proyección, de un modo de prospección mucho más como racional, que se basa en tendencia, y esto de visionar, que en el fondo es más cercano al proceso de forecasting. Porque acá lo que se busca, en el fondo, es que cambie la realidad. No quiero predecir o informadamente qué va a pasar, sino que en función de lo que quiero que cambie la realidad del presente. Para eso necesito inspirar a los actores que van a cambiar esa realidad. Entonces, la creación de futuro necesita tener presente los intereses de múltiples actores, y en ese sentido las metodologías de investigación son súper distintas a las más tradicionales, porque quiero estar como de una manera racional explicando el fenómeno, sino que tengo que involucrar a otros para que sueñen conmigo y veamos este futuro juntos. Y dado que nos hace sentido, nos inspira a cambiar, entonces queremos acciones en el presente a través de experimentos u otras. Eso es clave. En gestión del cambio está súper presente, pero en otras disciplinas del management es como una elegir. ¿Sí? De hecho, el proceso de backcasting y uno de management es reaction. Exacto. No es ciencia. Entonces, ahí es donde está cambiando un poquito la discusión. Creo que me gustaría obviamente ver más de esto en la discusión de management para que puedan cambiar algunas prácticas que tenemos hoy día. La mano. Yo tengo un comentario, ¿me escuchan bien o no? Sí. Bacán. Bueno, muchas gracias, Ignacio, es súper interesante y sobre todo encuentro muy atractivo cómo con otras nomenclaturas, con otras gramáticas, digamos, con otros conceptos, pero hay mucha resonancia con mucha desarrollo, investigación, metodología que se están haciendo desde las ciencias sociales y la humanidad en torno a la cuestión más especulativa. Eh, eh, y mi comentario, pregunta, sería ¿hasta dónde podemos, o sea, sería, ¿cómo ves tú en tu campo, precisamente, o sea, específicamente en tu campo, en el management, hasta dónde hay espacio para también, no solamente poner la cuestión del ejemplo de la especulación como un objetivo a conseguirse, sino que también como parte de las metodologías mismas? Estoy pensando, por ejemplo, en ciencias sociales y humanidades, que se está pensando mucho en términos de fabulación especulativa, por ejemplo, ¿no? Pensando pensando con la ciencia ficción, literalmente, ¿no? O sea, pensando como futuro alternativo y cómo esos futuros alternativos también pueden performar, como decías tú, realidades que por lo menos pueden ser como experimentos de reflexión para pensar soluciones, para pensar otros framings al problema. O sea, ¿cuánto espacio hay también para repensar la manera en que diseñamos nuestros métodos? Para pensar de esa manera, digamos, más especulativa. Eso. A mí esa es como una gran pregunta también. Desde la disciplina del management, yo creo que la gran pregunta es, efectivamente, si estos métodos que tenemos no nos sirven, ¿cuáles son métodos alternativos? Creo que ahí hay un gran espacio de reflexión que si podemos nutrir con el conocimiento de otras ciencias, de arte, humanidades, sería genial. O sea, de hecho, hay artículos que hablan un poquito de eso, pero no están en las journals principales. Yo acá mostré en el fondo que está la discusión en los journals principales, en los journals que son más no mainstream, donde hay mucho más espacio para poder proponer cosas nuevas. Ahí sí, por ejemplo, hay futuros narrativos, por ejemplo, que es etnografía, pero con perspectiva. También algo de eso le digo que existe, y yo creo que en lo que es como innovación metodológica, creo que lo que es más necesario para que en el fondo este tipo de preguntas se puedan resolver con metodología apropiada, que la metodología más clásica no sirve para este tipo de preguntas. Entonces, ahí donde está como también una gran parte de la inquietud que yo tengo, donde es cómo hacer estudios que puedan vincularse con esta idea de impacto.
para los futuros que queremos construir. Sí. Y ahí, si es que dentro del IDS ahí ustedes tienen perspectivas distintas, visiones, feliz de poder conocerlas y poder quizás integrarlo, quizás incluso escribir algo juntos relacionado con eso, más integrador. Sí. Yo no soy muy del mundo del management, no entiendo tanto. Hace una semana o algo así tuve una reunión con un fundador de una agencia de turismo que está pensando el turismo o reimaginando el turismo pensando el país del futuro. Y también tienen como distintas metodologías que apuntan no solamente a poner en valor los recursos humanos o los recursos naturales, entendemos también que la palabra recurso es un poco compleja en un contexto de crisis socioambiental. Y me parece que es muy interesante porque lo están pensando, o sea, como que creo que tu presentación y pensando lo que el recurso humanos tiene mucho que ver con cómo pensar el management, porque es una empresa, si tiene ese enfoque y también una empresa que intenta incluir emprendedores locales, qué sé yo. Entonces yo decía como, esto tiene mucho que ver con eso, así que parece que vea tú, está muy interesante. Yo creo que, o sea, desde un punto de vista de la práctica, va mucho más adelantada que la teoría, porque los emprendedores, las empresas son los sectores, están viendo necesidades y oportunidades que otros no ven, y a partir de eso están creando negocios. Y eso, por ejemplo, la parte que hace Pablo con Dini, básicamente eso, es el emprendedor por naturaleza hace todo, pero en teoría nunca lo han como realmente documentado en ese proceso de reflexión, y no hay teoría perspectiva respecto de cómo los emprendedores hacen ese. Creo que es un escenario súper interesante porque estáis trabajando sobre un territorio que de algún modo se presta para que otros vengan, entonces cómo hacer una correcta gestión o un correcto pensando en que lo que pasa en el litoral, que en época de verano llega mucha gente y después se va, entonces cómo pensar en turismo, área desde este lugar me parece que cruza muchas cosas como el futuro, pero también generalmente Chile es un país que tiene mucho turismo, entonces cómo puede fortalecer a los pobladores, no solamente que nos ofrecen servicios de turismo, sino que a los pobladores. Creo que me iba poniendo tu presentación todo el tiempo con pensar, por ejemplo, el turismo desde la regeneración o desde el pensar el turismo que va a ser de aquí a 50 años. Vamos a seguir moviéndonos en avión, ¿cómo pensar el turismo? Sí, sí, y eso o sea, la gente lo hace la academia, el fondo postal, como la herramienta para poder como, hacer teoría sobre eso. Es como por lo menos en el campo del management es la que pregunta. Cómo tomar eso. Muchas gracias. Ya, pues muchísimas gracias a ti, Ignacio, súper interesante, generó una conversa súper entrete. Yo personalmente creo que en la cuestión de la sustentabilidad tenemos que empezar a pensar también en futuros, y no solamente hacer diagnóstico, sino que también hacer más prospectiva, más especulación con respecto a cómo pensar futuros. Así que muy interesante la conversa, ojalá que siga, y muchas gracias a todas y a todos por venir hoy. Quedamos atentos para el próximo coloquio, que es Cata, ¿cuándo es y quién? Es Julian Van der Luz a fines de julio. Perfecto, es Julian Van Hulst, súper interesante su trabajo y a fines de julio ya le vamos a estar avisando. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.